Bienvenidos a Entrevistas del Espectador. Mi invitado hoy es el maestro Joe Broderick. Lo sigo hace mucho tiempo porque es un gran escritor, un gran investigador y sobre todo uno de los autores que mejor ha entendido la memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Bienvenido, maestro. Gracias, es un placer. Él es teólogo, es dramaturgo, es actor, tiene 91 años bien vividos. Y estoy acá en su estudio porque me interesa que charlemos sobre la aparición de los restos de Camilo Torres, el famoso sacerdote que murió en los años 60 y se considera uno de los referentes de la historia de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN. Hace 50 años el maestro escribió la primera biografía de Camilo Torres, que ya ha tenido como 10 ediciones, y quiero que me cuente qué opina de que ahora el ELN y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos digan que estos sí son los restos de Camilo Torres. Yo lo dudo, honestamente, porque pues no han dicho dónde lo encontraron y no han mostrado pruebas de ADN, ¿cómo se llama eso? DNA, Sí. ADN, se llama en castellano. Yo no sé cómo podrían probar su autenticidad. Claro. Pero yo creo que de esos restos de Camilo quedaron en la Quinta Brigada en Santander, porque cuando Valencia Tovar, el general que comandó la tropa donde murió Camilo, en un combate, él habló con el hermano de Camilo, y que el hermano de Camilo, Fernando Torres, no comulgaba con las ideas de Camilo. Y Valencia Tovar, el general, sabía eso. Entonces habló con Fernando para decir qué hago con el cuerpo de tu hermano. Y Fernando Torres dijo, pues disponga usted, general. Ni siquiera fue capaz de recibir a su hermano y que su madre pudiera dar sepultura digna a su hijo. Fernando Torres era un hombre muy desagradable. No parecía hermano de Camilo. Eso es muy interesante porque dentro de las investigaciones que hace el maestro Broderick sobre la vida de Camilo Torres, ustedes van a encontrar la historia paralela de cómo él va consultando no solo a los guerrilleros para construir la historia de Camilo Torres, sino a los militares. Porque, por ejemplo, Valencia Tovar, que fue uno de los grandes generales de la historia del ejército, pues paralelamente va viviendo la misma historia y se supone que él es el que se ocupa de los restos de Camilo Torres, sí. Y le da sepultura por allá en un lugar, ¿no? Por eso yo creo que los militares saben perfectamente dónde están esos restos, porque ellos se encargaron. Debe tenerse notado en tal mausoleo o en tal cementerio. Pero Valencia Tovar sabía. Exacto, entonces... Y él no reveló nada, sino cuando ya había muerto Fernando. Como Valencia Tovar vivió muchos años, hasta 95 años, sí. Entonces Fernando Torres murió primero. Y cuando murió, Valencia Tovar salió con la noticia. Exacto. ¿No? Pero incluso usted accedió a documentos luego de la muerte de Camilo Torres, hasta el croquis de cómo ocurrió el combate en San Vicente de Chucurí, Santander y la muerte. Él me lo dibujó en mi presencia. Sí, me ayudó mucho. En su libro se cuenta que el croquis después fue verificado por los guerrilleros del ELN. Sí, por eso yo comienzo el libro con la batalla contada desde el punto de vista de los militares y el último capítulo desde el punto de vista de los guerrilleros. Exacto. Y se casan perfectamente. Sí, señor. Pero pongamos en contexto a nuestros seguidores. ¿Cómo un australiano, irlandés, termina interesado en la vida de Camilo Torres y termina en Colombia en el año 67, un año después de que ocurren estos hechos que fueron el 15 de febrero de 1966? ¿Cómo Joe Broderick llega a Colombia y se interesa por la vida de Camilo Torres? Sí, realmente yo era un joven sacerdote en esa época.
había sido secretario del nuncio apostólico, del representante del Papa, ante el gobierno de República Dominicana, en Santo Domingo. Y cuando salí del trabajo diplomático, que no era para mí, vine a Sudamérica como misionero en el Perú, en Lima y más tarde en Cajamarca, en el norte del Perú. Y luego finalmente salí de cura y terminé en Colombia trabajando con los curas de izquierda de la época, que eran inspirados en Camilo. Camilo había muerto. La teología de la liberación. No, eso todavía no existía. La gente cree eso. Hasta he leído en estos días gente seria diciendo que Camilo era uno de los fundadores de la teología de la liberación. No, esa teología fue fundada, pues inventada por Gustavo Gutiérrez, un sacerdote peruano, en los años 70, más tarde. Yo conocí mucho a Gustavo porque trabajé con él en Lima cuando yo era sacerdote. Entonces, sí, mi historia en Latinoamérica es larga y cuando vine acá estuve antes unos días en México, en la casa de Iván Illich. Illich era un hombre maravilloso, estudioso de América Latina, y el hombre tenía un centro de estudios en Cuernavaca, en México, donde yo lo visitaba, y casualmente coincidí allá que él estaba preparando un libro y su editor estaba en la casa. Su editor era un editor mayor de la casa Doubleday de Nueva York, y estaba buscando quién escribiera la vida de Camilo. Entonces Illich me recomendó a mí, y así comenzó. No fue que yo me inspirara un buen día que voy a escribir sobre Camilo, sino llegó en el momento exacto al lugar que era. Sí. Y ahí nace la primera edición de la biografía de Camilo Torres, que se publica en inglés en Nueva York. En Nueva York. Hace 51 años. Pero usted, maestro, hubiera podido decir, no me interesa. ¿Por qué le interesó? Pues porque no tenía realmente nada más que hacer. Y la Doubleday me ofrecía $3,000 como un anticipo. Wow. Entonces, para mucho mí, dinero para esa época. Sí. Entonces, bueno, yo hago el trabajo. O sea, no lo hice por inspiración, sino por necesidad. Exacto, pero ahí viene lo más importante. No hizo cualquier trabajo, sino un trabajo tan riguroso que sigue vigente más de medio siglo después, con 10 ediciones de por medio. Sí. Tomándose el tiempo de consultar a todas las fuentes, empezando por la mamá de Camilo Torres, aparte del hermano no tan afortunado que tenía. Pero es impresionante la investigación que hay detrás para entender la vida de Camilo Torres como una ventana hacia entender la violencia en Colombia, desde la versión de los guerrilleros, la versión de los profesores de la Universidad Nacional, la versión de los militares, la versión de la familia. ¿Cuánto tiempo demoró haciendo eso? Yo no sé cómo lo hice tan rápido, en como 4 años, ¿no? 5 años, 4 años prácticamente. Yo no sé, me extraña ahora que haya podido. Yo miro a ese joven que era yo hace 50 años, yo ahora tengo 90 y pico, ahora tenía menos de 40, y sin embargo fui capaz de hacer todo ese trabajo. Claro, y hacerlo mientras había toda la prevención, porque el ELN decía, ¿quién es ese gringo que anda por aquí averiguando? Debe ser de la CIA. Pues, para ellos yo era de la CIA, y para el ejército yo era de la subversión internacional. Entonces los dos me tenían siguiéndome la pista. Eran más peligrosos los guerrilleros, porque ellos pensaban hasta quemarme, como decían. ¿Pero hubo un momento de riesgo o algo así? ¿No? Muchos. ¿Sí? Pero yo era muy inocente. Yo no me di cuenta del grado de peligro que estaba corriendo. Si no, no hubiera escrito el libro. Claro. Probablemente. En todo caso, tenga uno pensamiento de izquierda o de derecha,
uno de los libros para mí de la historia de la violencia que hay que leer en Colombia es la biografía de Camilo Torres, escrita por Joe Broderick. Ahora, asumió la investigación, hizo un trabajo excelente, trascendió en el tiempo y 30 años después no le basta y hace el libro del otro cura que marcó la historia de la guerrilla del ELN, Manuel Pérez Martínez, el cura español que termina siendo el comandante del ELN. Es este libro que tenemos acá, El guerrillero invisible, que es un complemento porque es el estudio del fenómeno de cómo el ELN se convierte en lo que sigue siendo hoy día, ¿no? Violencia, y a través de un hombre que termina siendo, al contrario que Camilo Torres, termina siendo como, de todas maneras, un referente histórico, heroico, y Manuel Pérez Martínez termina siendo un guerrillero, un villano. Sí. Eso me gusta de la visión de este libro. Porque 30 años después vuelve sobre el tema y hace la biografía de Manuel. Y nuevamente fue por un encargo. ¿En este caso de quién? Como un círculo de lectores. Ah, claro. Gustavo, justamente mi editor ahora de Ícono, ¿Sí? fue editor de intermedio, ¿no? Sí. De la empresa del Tiempo, Sí. que también tenía círculo de lectores. Entonces él me llamó y me pidió que escribiera el libro de Cura Pérez. Y yo no tenía mucho interés realmente porque no me inspiraba el Cura Pérez. Pero después pensé, pero un momentico, ¿no? Tú llevas 30 años en Colombia, en ese momento, ya son más de 50, pero el cura también vivió esos mismos años, ¿no? Tú acá, en la ciudad y él en el monte, pero como los libros míos son más que nada para contar mi versión de historia de Colombia, no simplemente la historia del personaje. Exacto. El personaje, sea Camilo o el cura Pérez, son ganchos donde cuelgo la historia que hay detrás, el contexto. Y es lo que le ha gustado mucho a los lectores, sí, de acuerdo. porque leen una versión de la historia que no les había contado en las clases. En el colegio. Y por ejemplo, en el caso de Camilo, es más que una biografía, es como una novela. Sí, yo decidí escoger los recursos literarios de la novela porque quería que la gente sintiera la presencia del personaje y oír su voz y verlo caminar y a charlar con sus amigos y con su pipa y tal. Entonces, eso es lo que usted logra a través de la investigación con la mamá, con el hermano, con los escritos de él, con los libros incluso. Los libros que leía Camilo Torres, resaltados o rayados, los revisó Joe Broderick para construir la voz de Camilo. Yo me sentí mirando por encima del hombro de Camilo mientras leía el libro, subrayaba. Seguro, ¿no? Seguramente. Y la gente nadie ha podido creer que yo no conocía a Camilo, ¿no? Me presentan en sociedad como el gran amigo de Camilo Torres. Yo no lo conocí. Exacto. No me creen. No necesitó conocerlo. Ahora, pregunto hoy, 2026, defíname a Camilo Torres. Un romántico, en el mejor sentido de la palabra. Un hombre idealista que idealiza incluso la lucha armada, ¿no? Lo tenía muy inspirado en Fidel y el Che y la Revolución Cubana. Todos éramos muy estábamos alienados, embobados con la belleza de esa hazaña de la Sierra Maestra, de tomar el poder en la años isla. 60, querían cambiar el mundo, sí, revolución. Claro, estábamos cambiando el mundo, estábamos convencidos, ¿no? Bob Dylan cantaba, el mundo estaba cambiando, ¿no? Bueno, Camilo, un romántico idealista, y Manuel Pérez Martínez, defíname. También idealista, menos romántico que Camilo, pero creo que era un hombre también de la época, de los 60s, encontraría como toda la juventud de los 60s. Por eso el libro fue pedido en Norteamérica
por la casa Doubleday. Ningún editor aquí pidió el libro de Camilo Torres, porque no se dieron cuenta que con su muerte, en el momento de su muerte en los 60 y las condiciones en que murió en la guerrilla, lo volvió una especie de héroe para la izquierda mundialmente, ¿no? Yo supe de Camilo Torres en una casa cural en Australia, en el momento de su muerte. Yo estaba trabajando entre mis misiones en la América Latina, terminaba pasando también temporadas en Melbourne, en mi ciudad natal, y en la parroquia un día escuché en la radio la muerte de este sacerdote, sociólogo, de buena familia, que terminó en el monte muriendo como un mártir. Entonces, eso abrió como interés y curiosidad en el mundo entero. Claro. Me interesa mucho su visión de la historia de Colombia. 60 años después, ¿de qué cree que sirvieron esas vidas? La de Camilo, la de Manuel Pérez, para que el ELN llegue a ser lo que es hoy. Yo creo que estarían bastante horrorizados, por lo menos desconcertados con lo que ha quedado del ELN hoy, ¿no? Porque ha perdido el norte, se puede decir. Pero en el fondo, pues seguramente sus líderes todavía tienen en la mente la misma idea de un mundo distinto, un mundo justo, y etcétera, un mundo socialista, si quieres. Pero de todas maneras el rumbo acá ha tomado los distintos... ¿Pero usted cree que queda algo de eso o realmente ya son mafias como todo lo que ocurre en la violencia en Colombia? Cíclicamente, mafia. Yo creo que es complejo. Como digo, el grupo que llama el COSE, el Comando Central, sí, que no comanda a nadie, que yo sepa, ¿no? Pero tiene nombre. Y ellos viven entre Venezuela y Cuba y tal, no viven aquí. Vienen aquí cuando hay un diálogo con el gobierno y se figuran en la prensa y son importantes, pero no pueden firmar una cosa de paz, porque no mandan. O sea, los frentes en Arauca o en Chocó o en el Cauca, todos son independientes, son ruedas sueltas, se puede decir. Entonces, de pronto en la mente de los comandantes originales, que ya son unos viejitos, ¿no? Y su vida ha sido esa. Pero de pronto ellos piensan como en un estado, en un país mejor y en un país más justo, pero los combatientes ahí viven del negocio y esa es su vida. Pero como investigador de la historia, ¿de qué sirvieron 60 años de guerrilla en Colombia? Pues yo creo que ha sido un fracaso, obviamente, ¿no? La guerrilla ha sido un fracaso. Yo creo que las FARC, la gente que firmó la paz con Juan Manuel Santos, tenían conciencia de que la guerrilla ya es una cosa anticuada, digamos. La guerra moderna es con chips y con bombardeos y tal, ya no es con fusiles en el monte camuflados por las hojas y tal, ya es otra cosa. Es una guerra tecnológica. Y entonces se dieron cuenta que estaban vencidos y que no tenía sentido seguir, porque se había mantenido su concepto político, ¿no? Muy claramente sembrado por el viejo Manuel Marulanda, el tiro fijo, ¿no? Era un gran político, además de un gran guerrero. Entonces él puso una orientación a esa guerrilla que el ELN nunca tuvo realmente. Tuvo el concepto de foco de Che Guevara, de foco guerrillero en el campo para prender la chispa de la revolución. Eso fue un error, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Y lo mostró el mismo Che cuando trató de hacer lo mismo en Bolivia. Claro.
El ELN estaba en negociaciones de paz con el gobierno actual hasta hace un año. Sí. ¿Usted le ve sentido a que retomen los diálogos de paz o qué No, hay que hacer con el ELN? Cazarlos y tratar de acabar con ellos. Yo lo hubiera dicho al gobierno hace varios años, ¿para qué perder el tiempo? Se lo dije un día a Vera Grave, que fue la negociadora. Sí, la negociadora. Yo dije, estás perdiendo el tiempo. Ellos no quieren hacer la paz porque de eso viven. Ellos además no pueden porque no comandan. Entonces es una pérdida de tiempo. Simplemente hay que tratar de pues hacer la guerra contra ellos. Que ellos nos han planteado una guerra, pues hagamos la guerra. Y yo creo que el ejército con maña y con inteligencia militar, etcétera, como hizo Santos con las FARC, lo puede acabar, ¿no? Supongo. Claro. No es imposible. Claro. Esto como una invitación a que leamos los libros de Joe Broderick, pero no solo de esta parte de la historia de la violencia en Colombia, sino me interesa el otro Joe Broderick, que es el maestro de literatura, al cual yo conozco por sus libros hace mucho tiempo, y es el maestro para entender toda la literatura anglosajona de los clásicos, James Joyce, Samuel Beckett, por ejemplo, que son como los referentes principales. Y en este estudio, el maestro dictó mucho tiempo los talleres a los colombianos que querían entender ese tipo de literatura. Ese otro Joe Broderick, el literato, ¿puede resumir qué hizo en Colombia? Pues yo descubrí con los años que yo podía ser una especie de puente entre mi cultura original, anglosajona, irlandesa, digamos, y el pueblo colombiano, la gente de acá, que mucha gente tiene interés en esos libros. Yo encontré que los libros de Beckett estaban muy mal traducidos, porque yo adoro a Samuel Beckett, pero sus libros están traducidos de una forma muy torpe, entonces yo me puse la tarea de traducirlo al colombiano, digamos, a nuestra lengua, nuestra forma. Nuestra. Recuerde que usted tiene nacionalidad colombiana. Ah, bueno, sí, también, sí. Y yo me siento ya muy adaptado a Colombia. No soy colombiano de sangre, pero de adopción. Adopción. Entonces, yo empecé, por ejemplo, mi amigo Humberto Dorado y otros amigos de teatro estaban montando... Actores. Él también es actor. Entonces, me llamaron para mirar las traducciones de Hamlet. Y no me gustaron ninguna, porque yo conocí a Hamlet desde chiquito y lo adoro. Y entonces, no, eso no es. Entonces no me puse a traducir a Hamlet. Y después, con los años, varias compañías teatrales me han pedido Otelo, Macbeth, As You Like It. Entonces, 5 obras. Sobre todo en el Teatro Nacional se llevaron a escena. Pues el Teatro Nacional y otras compañías. Cuando los 400 años de la muerte de Shakespeare, el Colón me pidió la traducción para el montaje de Macbeth. Entonces, yo tengo mucha satisfacción ahora que un editor ha sacado las 5 obras de Shakespeare en edición. Están en la tienda teatral, donde la Cinemateca, sí. Las 5 obras de Macbeth, Hamlet, Otelo, As You Like It y Medido por Medida, las 5. De ese tamaño es el cerebro de este maestro. Mire, esto es de hace 20 años. Él publicó con Panamericana esta biografía de Samuel Beckett, que es una puerta de entrada ideal hacia este maestro de la literatura. Recíteme o dígame en memoria algo de esos monólogos que usted hace inspirado en Beckett, algo, un pasaje que le guste. No tengo la memoria en este momento. Me hubieras dicho último, que me ibas a pedir eso. Pero la última versión, ¿cuándo fue? Se puede recitar un soneto de Shakespeare en inglés,
pero recordar mi traducción de Beckett. Pero Beckett, incluso el maestro hace parte de las sociedades internacionales de estudio de Beckett. Lo invitaron a México en 2018, algo Sí, así. sí. Hay una cosa mía en internet, en YouTube, que presenté una charla en México, se llama Beckett como traductor. ¿Tú lo has visto? Sí, Sí, señor. ¿viste? Es 2018. Sí, exacto. Ah, estás muy... Sí, hay que mirarla. Lo otro que hay que mirar es este libro que es del año pasado. O sea, no, esto lo publicó con 90 años y sigue escribiendo. 90 años, se llama Para leer el Ulises de Joyce, que recoge pedagógicamente la forma de leer ese clásico que para algunos es un monstruo ilegible, que es el Ulises de Joyce, pero que es divertido, se puede hacer de una manera muy metodológica gracias a las enseñanzas de Joe Broderick en este estudio, ¿cierto? Ese es el... Sí, yo sentí la necesidad de un libro para el lector en castellano, porque hay muchas referencias, alusiones durante el curso del libro que solo se entiende uno en inglés, pero entonces hay que explicarlos. Y es lo que yo hacía con mi curso de Joyce durante pues como 10 años aquí en este apartamento y varios años antes en la Nacional. Sí. Claro, en la maestría de escrituras creativas de la Sí. Nacional. Sí, y además actor. ¿Cuándo fue la última vez que actuó? Porque también siguió actuando en Sí. teatro, en televisión, me acuerdo en series como Bolívar, por ejemplo. Sí, estoy en Bolívar. Estoy en Netflix todavía. Y estoy también con otra que se llama La Esclava Blanca. Sí. Una bellísima novela, Sí. muy bien hecha. Pero Con Caracol y España. dígame, hágame un balance de su vida como actor. ¿Qué Yo significó para usted? comencé mi vida en las tablas a los 75 años. Jovencísimo. Sí, entonces siempre se puede comenzar de nuevo. Yo he vivido realmente como buen colombiano de rebusque, ¿no? Entonces cuando me ofrecen escribir un libro, ¿cuánto me pagas? Entonces yo lo hago. Entonces yo vivo así. Entonces me dio por hacer actor porque quería transmitir mi amor por Samuel Beckett a través de sus textos, ¿no? Sí, yo estoy recordando un texto. Me hubiera dicho que me ibas a poner a recitar Beckett, lo había preparado un poquito, sí. Pero ¿todavía tiene algún proyecto de actuación o ya no? No. A veces pienso que voy a volver a hacer El primer amor otra vez, porque a la gente le gusta mucho. Es un monólogo, sí. Realmente es un cuento, pero yo lo hago como en escena, como teatro. Pero a la gente le gusta mucho porque es muy dramático, sí. Muy conmovedor y también muy chistoso, todo al mismo tiempo. Es que Beckett era muy humorista. Sí. Tenía esa... Por eso la biografía que escribió Beckett se llama La tragicomedia. La tragicomedia, sí. Exacto. Y veo que está dedicado, como si fuera poco, a sus memorias. 91 sí. años. ¿En qué punto van sus memorias y qué quiere contar ahí? Estoy haciendo ese trabajo como por episodios, ¿no? El primer episodio que escribí fue toda mi investigación para el libro de Camilo, justamente, y mi amistad con Isabel Restrepo. Y el día que me llamó García Márquez para decirme que él quería escribir el mismo libro, dijo, ¿por qué no me lo vendes a mí? Y yo lo firmo, me dijo, mamá no gallo. Pero entonces mis conversaciones con los generales, con los exguerrilleros, con los que estaban en el colegio, con Camilo, los que estaban en el seminario con él, los que estaban en el INCORA con él, en la ESAP, la Escuela de Administración Pública. Me han dicho todas las vidas de Camilo, como se movió en todas partes, durante una vida bastante breve, pero de mucha actividad. Que Camilo es como si fuera un hermano suyo, ¿cierto? Sí, de la misma época, sí, era un poquito mayor. Toda la vida lo ha acompañado, la vida de Camilo. Sí, no, es que la gente cree que yo sigo... yo hice ese libro hace más de 50 años, entonces la gente dice, tengo un nuevo dato para tu programa.
tú no conociste a... No, escribe tu propio libro, ese lo hice, ya está. No lo voy a volver a... Si ha tenido tanto éxito, debe ser muy bueno, no quiero dañarlo metiendo más cosas. Sí. Tan bueno que le contaba al maestro que en la revista Cambio, Gabriel García Márquez nos contó que uno de los personajes que siempre quiso novelar, así como hizo la biografía, por ejemplo, de Bolívar, fue Camilo Torres. Pero él nos contó que habló con Joe Broderick, que leyó la biografía de Joe Broderick y dijo, no, esa historia está muy bien contada, no voy a contarla yo. Sí, él, cuando salió El guerrillero invisible, yo supe que él había pedido a una persona que viajaba a México, tráeme ese libro, ¿no? Quería leerlo también. Me sentí muy halagado porque admiro, como usted, como todo el mundo, enormemente a Gabo, y lo leo y lo releo, no me canso. Ese libro de la muerte anunciada, eso me parece una joya como de relojería, así, de perfección. Sí. No, es demasiado grande. Entonces solo falta que termine sus memorias. ¿Las quiere terminar este año? Sí, espero que sí. ¿Y la película de Camilo? Pues yo estoy trabajando un guión hace como 40 años sobre el Camilo, pero como no soy guionista, he hablado con gente de cine, pero no hemos llegado a nada. Pero algún día se tiene que hacer. Pero usted había ganado beca del Ministerio de Cultura para el guión, todo. Sí, sí. Sí. Tengo muchas propuestas, muchas versiones, como material prima para un posible guionista o director. El cine es del director, necesito algún director que sea... Incluso le escribí a Rodrigo García, el hijo de García Márquez. Rodrigo fue bautizado por Camilo, ¿no? Sí, porque Camilo y García Márquez coinciden en la Facultad de Derecho. Sí, eran muy amigos desde muy jóvenes. Entonces, Gabo tenía a Plinio Apuleyo como padrino de bautizo y Camilo no lo aceptó. Y usted no, porque usted no cree, usted no es católico. Y tiene que ser creyente para ser padrino de bautizo. Entonces lo excluyó. Pero yo escribí a García y no me ha contestado. Rodrigo García es cineasta, está en Los Ángeles, hace muy buen cine, dirige también novelas, o sea, series de televisión. Entonces pensé que tendría interés en buscar un director para una película de Camilo. Bueno, esperemos que responda. Maestro Joe Broderick, para terminar, defíname en una frase lo que ha sido su vida en Colombia. ¿Y quiere terminarla aquí? Sí, seguro que sí. Claro, no, pero no muy pronto. Seguro. No tengo afán. Lo veo saludable y activo. Sí, y quiero ver cómo va a terminar todo este mierdero en que se ha convertido el mundo. Si va a ser el fin del mundo, yo no quiero perder ese espectáculo. Yo me quedo un rato a ver qué pasa. Gracias, maestro, por estar en El Espectador. Es un gran gusto. Por favor, lean. Yo leo Espectador todos los días. Gracias. Lean las obras, los libros de Joe Broderick. Y gracias a ustedes por seguir Entrevistas El Espectador.